Y una definición también muy importante es la definición de beneficiario, o sea, la persona que es la destinataria final de los formatos accesibles que se realizan. Y en este caso, de acuerdo con el tratado, son las personas ciegas, las personas con discapacidad visual, que es de tal naturaleza que no pueden gozar de una manera normal de un texto escrito, y también personas con discapacidad física que les afecte la posibilidad de leer, como por ejemplo una persona que tenga algún tipo de paraplegia o tiene dificultades musculares que le impiden sostener un libro. Otra definición importante se refiere a cuáles son las obras, aquellas, ese objeto de derecho de autor, que pueden ser objeto de las excepciones que exige el tratado. Y de acuerdo con la definición, se trata de obras literarias o artísticas en forma de texto, notación y o ilustraciones conexas. ¿Eso qué quiere decir? Que son todo aquello que ha sido escrito, ya sea con palabras o con otro tipo de signos. O sea, anotaciones, por ejemplo, una partitura que tiene notaciones de símbolos que permiten decodificarse en la música. Y ilustraciones conexas, o sea, dibujos, fotos que van relacionadas con un texto. Entonces, por exclusión, quedan fuera de lo que es el sistema del Tratado de Marrakech aquellas ilustraciones o fotos u otras obras que son visuales o una película que no estén relacionadas en un texto. Ahora, ¿cuáles serían ejemplos de ilustraciones que están dentro de aquellas que pueden ser objeto de una excepción dentro del sistema de Marrakech? Son, por ejemplo, las ilustraciones que están en una historieta, por ejemplo, en una historieta de Condorito, que hay dibujos y además hay texto. Esas pueden ser también objeto de la excepción. Ahora, es importante destacar, sobre todo para quienes nos acompañan, que son chilenos, que la norma internacional es más reducida que el alcance que tiene la legislación chilena, en la medida que la legislación chilena permite que puedan ser convertidas a formatos accesibles obras de cualquier naturaleza, incluyendo situaciones de ilustraciones que sean aislados, películas. En resumen, en Chile se puede convertir en un formato accesible, de acuerdo con la ley chilena, la ley 17.326 de derecho de autor, que contempla una excepción para personas con discapacidad. Se puede convertir cualquier tipo de obra. Y también, a diferencia de lo que ocurre con el Tratado de Marrakech, la ley chilena permite que se puedan hacer formatos accesibles para cualquier tipo de discapacidad, aun cuando no sean discapacidades del orden visual o de la lectura. Expresamente la ley chilena permite que se hagan formatos accesibles para las personas, por ejemplo, sordas. Otra definición importante que establece el tratado son las entidades autorizadas, que son las personas, que en realidad no son personas naturales, sino que son personas jurídicas o organizaciones que van a ser las que van a estar facultadas, ya sea para producir como para distribuir, tanto nacional como internacionalmente, los formatos accesibles. Y el tratado establece dos categorías de entidades autorizadas. Una, aquellas personas jurídicas o organizaciones que expresamente el gobierno les da su aprobación en la medida que sean sin ánimo de lucro y tengan como objetivo proporcionar a los beneficiarios educación, formación pedagógica, o sea, establecimientos educacionales u otras organizaciones que hacen capacitación, o lo que es más relevante o más cercano a las bibliotecas, que tengan como objetivo proporcionar acceso a la información.
Entonces, una posibilidad es que sean organizaciones que cumplan estas finalidades, alguna de estas, y que el gobierno de alguna manera les dé un reconocimiento específico. ¿Cómo se hace ese reconocimiento? No, es materia de legislación de cada una de las partes. O bien se trate de instituciones gubernamentales, en este caso municipalidades, corporaciones municipales u otras entidades de gobierno, o ONGs que den estos mismos servicios que habíamos visto, de educación o acceso a la información, como una actividad que está dentro de esos estatutos, o sea, que forme parte de sus obligaciones institucionales. Ahora, para calificar como entidad autorizada, además de tener esta autorización del gobierno, o bien encontrarse en alguna de estas situaciones que veíamos de ser una entidad pública o un organismo no gubernamental que tiene dentro de sus obligaciones institucionales proveer acceso a la información o proveer educación, estas entidades tienen que cumplir ciertos estándares que faculten o garanticen que las personas que se beneficien son justamente aquellas que son los beneficiarios, o sea, las personas ciegas, las personas con la discapacidad visual, y no que estos formatos accesibles lleguen a manos de terceros que no requieren de formato accesible y solamente acceden a estos como una forma de acceso ilegal. También estas entidades autorizadas tienen que establecer prácticas que de alguna manera desincentiven la distribución o la reproducción ilegal, porque parte de quienes reciben de manos de esta entidad autorizada los formatos accesibles. Y también tienen que ser cuidadosos de llevar ciertos registros sobre el manejo o distribución que hacen de los formatos accesibles que tienen en sus colecciones. Ahora vamos a lo sustancial. ¿Cuáles son los derechos que garantiza el tratado a los beneficiarios? En primer lugar, los derechos están en tres áreas fundamentales. Una es la producción y distribución nacional. Dos, la exportación. Tres, la importación. Eso es en cuanto a la facultad o los derechos más sustantivos. También hay ciertos derechos que son complementarios, que están vinculados con las medidas tecnológicas de protección y el respeto de la privacidad de los beneficiarios, cosas sobre las cuales nos referiremos más adelante. La primera obligación y la más importante que establece el tratado es permitir que la legislación nacional establezca una limitación o excepción al derecho a reproducción, precisamente para poder hacer estos formatos accesibles. Y también la legislación nacional tiene que permitir no solamente una reproducción idéntica, sino que hacer los cambios que son necesarios para que la obra pueda ser efectivamente accesible. Por ejemplo, en el caso, digamos, de transformar a un formato accesible una historieta, en el caso de una historieta con Dorito, además de hacer una reproducción en braille, por ejemplo, del texto de la historieta, también hay que hacer una descripción oral de las circunstancias o lo que ocurre en cada una de las viñetas o los dibujos que tiene la historieta. Entonces, ahí hay un cambio que es necesario para ser accesible en el formato alternativo, como por ejemplo, si uno transformara al braille una historieta de Condorito. Entonces, obligación sustantiva del tratado es que todos los países tengan una excepción relativa al derecho de reproducción y también la posibilidad de permitir cambios para hacer accesible la obra. En el caso chileno, esas excepciones están en la ley, se puede hacer reproducción, hacer cambios, y en realidad la ley chilena es muy generosa en cuanto a que se puede expresamente traducir o adaptar en la medida que sea necesario. Además de permitir
la producción, o sea, y para ello permitir la reproducción o hacer las modificaciones a los formatos accesibles, el Tratado de Marrakech establece que la ley nacional también tiene que establecer excepciones para permitir la distribución y la puesta a disposición del público de las obras. Recordemos que además del derecho de reproducción o el derecho de transformación, también el autor tiene la posibilidad de prohibir o autorizar la distribución o la comunicación de su obra. Entonces, para que el formato accesible no se quedara guardado en los anaqueles de la biblioteca para ciegos y ésta pudiera ir a prestarlo o enviarlos a otra ciudad o incluso a otro país, es necesario que se establezcan limitaciones a los derechos de distribución y de puesta a disposición. La diferencia entre distribución y puesta a disposición es que en el derecho de distribución se ejerce sobre los formatos físicos, por ejemplo, un libro en papel, y el derecho de puesta a disposición al público hace referencia cuando la obra está en un formato electrónico y se pone a disposición, por ejemplo, para ser descargado desde un sitio web. Además, el tratado de establecer la obligación de proveer estas excepciones al derecho de distribución y de puesta a disposición, establece facultativamente que los países pongan además una excepción respecto a la representación o la ejecución pública de las obras. Por ejemplo, una excepción para que en una biblioteca alguien lea en voz alta una obra y así, sin pasarle ejemplares a las personas ciegas, estas puedan escuchar colectivamente la narración de la obra. Ahora, un punto importante es que el Tratado de Marrakech no establece, no define de manera obligatoria quiénes son las personas o entidades que tienen que tener esas facultades de reproducir o modificar o distribuir las obras para fin de hacer los formatos accesibles o hacerlos llegar al público. Y eso queda en legislación de cada una de las partes. Ahora, el tratado, en el artículo 4.2, establece es un modelo, digamos, una propuesta de cómo las partes podrían cumplir esa obligación que ya hemos dicho, que es la que está en el artículo 4.1. Y el tratado establece un modelo de cumplimiento, señala que las personas que pueden hacer en los formatos y distribuirlo son tanto las entidades autorizadas como los propios beneficiarios. Y en el caso de que la producción la va a hacer la entidad autorizada, tiene que cumplir ciertos requisitos que son el acceso legal al original, o sea que se trata de una obra que no se haya robado o que no esté utilizando una obra pirateada, lo haga sin ánimo de lucro, o sea, no esté haciendo la obra para venderla. Ahora, el ánimo de lucro, a veces hay cierta confusión en lo que se refiere en la intención del tratado, no impide la posibilidad de que quien lo haga reciba un pago de un tercero, por ejemplo, una entidad autorizada que sea financiada por el gobierno para hacer este tipo de formato accesible, en la medida que no salga a venderlos, sino que lo distribuya gratuitamente, o a lo más cobre un monto que sea asociado al costo, y no para dar una ganancia a quienes son miembros de la entidad autorizada. Eso cumple el requisito de sin ánimo de lucro. Y otros dos requisitos que son obvios, que es que el formato accesible sea solo para destinarlo a los beneficiarios, y los formatos tienen que estar claramente marcados que son solo para los beneficiarios. En el caso de la legislación chilena, cualquier entidad, porque en Chile no existe la categoría de entidad autorizada, sino que cualquier persona natural o jurídica, incluyendo los beneficiarios, pero bibliotecas, establecimientos educacionales, incluso empresas, pueden hacer estos formatos. Desde luego, los propios beneficiarios también pueden hacerlo, y el tratado señala que la persona que cuida o que represente al beneficiario
pensemos que muchas veces la persona beneficiaria no va a tener los medios para hacer ella misma los formatos accesibles, aun cuando hay algunos beneficiarios que sí efectivamente tienen las capacidades para hacerlo, pueden hacer uso de la excepción. Además, hay otro derecho para la persona con discapacidad o que la atiende, y que tiene una obligación correlativa para los Estados miembros del Tratado de Marrakech, que es que los países que son miembros deben permitir la exportación de los formatos accesibles, en la medida que estos hayan sido hechos bajo una excepción en el país de origen, o bien se hayan hecho de manera legal, y ese formato accesible sea para ser distribuido a un beneficiario o a una entidad autorizada. Y ahí es donde es importante calificar como entidad autorizada bajo el sistema de Marrakech, para que desde un tercer país se nos pueda exportar o ser recipiente de esos formatos accesibles. Entonces, de acuerdo con el Tratado de Marrakech, el modelo para la exportación es: solamente pueden exportar las entidades autorizadas. Por ejemplo, ahí en la imagen ustedes ven una entidad autorizada en Argentina. Solamente puede exportarle a una entidad autorizada en Chile, o bien a un beneficiario o quien lo represente. Pero un beneficiario, una persona individual u otra entidad que no califica como entidad autorizada, no está autorizada por el Tratado de Marrakech para exportar, o sea, enviarle a otro país los formatos accesibles que se han hecho en virtud de una excepción en el país de origen. Al igual que en el caso de la obligación de permitir la producción de los formatos accesibles, en el caso de la obligación de permitir la exportación, el Tratado de Marrakech establece ciertos requisitos que son no facultativos, sino que son parte del modelo de implementación que propone el tratado. Y en ese modelo de importación, además de exigirse que solamente la entidad autorizada pueda exportar y que se trate de formatos accesibles hechos bajo una excepción y destinados solamente a entidad autorizada en otro país o a beneficiario de otro país, esa entidad autorizada que va a hacer la exportación, pensemos la entidad, una biblioteca en Argentina, solamente puede enviarle a una biblioteca particular en Chile, por ejemplo la Biblioteca Nacional de Chile, en la medida que no sepa o no tenga motivos para pensar que en la Biblioteca Nacional de Chile esas obras van a después ser distribuidas a personas que no sean beneficiarias, o sea, que no sean personas ciegas o con discapacidad. Eso para darle mayor seguridad a los titulares. Ahora, el otro derecho que establece el tratado a los beneficiarios es la obligación, es la posibilidad de importar. Y eso, ese derecho se traduce en una obligación del Estado parte de Marrakech de permitir la importación. Ahora, ¿quiénes pueden permitirla? ¿A quiénes se les debe permitir poder importar? O sea, traer de un tercer país, o sea, por ejemplo, desde Chile, traer formatos accesibles de España, de Argentina, de Estados Unidos, son a los beneficiarios, a quien actúa en su nombre, o a una entidad autorizada. Pero para ello, para que el beneficiario o la persona, la entidad autorizada, pueda importar, la ley tiene que haberlo previamente facultado para hacer el formato accesible. Entonces, es muy importante que la ley sea lo más amplia en cuanto a quienes pueden hacer los formatos accesibles y en qué condiciones, para que así puedan importar con mayor libertad. En el caso chileno, la medida que cualquiera puede hacer un formato accesible, la medida que sea para un beneficiario, y los requisitos son solamente que sean para el uso exclusivo de un beneficiario y que el formato sea el adecuado. Va a ser muy fácil que desde Chile se pueda importar desde terceros países.
Entonces, aquí tenemos una gráfica en la cual quienes pueden importar desde Chile, la entidad autorizada, el beneficiario, la persona que lo cuida, la persona que lo represente. Pero solamente pueden importar de una entidad autorizada. Adicionalmente, hay una obligación de dar los medios o impedir que las medidas tecnológicas de protección impidan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a hacer o distribuir estos formatos accesibles. Recordemos que las medidas tecnológicas de protección son tecnologías, normalmente será algún software que se incorpora dentro de un formato accesible, por ejemplo, de un audiolibro, que impide la copia, o impide su transformación, o impide que sea leído por un lector de pantalla. Estas medidas son puestas por los titulares de derechos para restringir los usos que se pueden hacer de sus obras, que no sean reproducidas ilegalmente, o incluso a veces impide, pero como el software no discrimina de que la reproducción va a ser legal o ilegal, la medida tecnológica impide la reproducción, ya sea que sea para un acto de piratería o para el uso legítimo que te pueda hacer una biblioteca. Entonces, para evitar que las medidas tecnológicas constituyan una barrera, es que el tratado exige que los países tomen las medidas para que las medidas tecnológicas no sean un obstáculo, o sea, en el fondo que permitan a los beneficiarios o a las entidades autorizadas eludir esa medida si es necesario, porque en muchos países es un delito eludir una medida aun cuando sea para el ejercicio de una excepción. En el caso de Chile no hay problema porque no hay una obligación legal de no eludir las medidas tecnológicas. En medida que se sanciona el acto de la reproducción ilícita, y eso se considera suficiente protección para titularnos los derechos. Hay otra obligación complementaria, que es la obligación de respeto de la privacidad. Recordemos que las entidades autorizadas tienen que generar prácticas que le permiten llevar un cierto control de lo que está ocurriendo con sus formatos accesibles. Estas prácticas de la entidad autorizada no pueden ser de una manera que identifique los hábitos o los gustos de lectura de las personas ciegas, porque eso, si fuera quedando un registro, por ejemplo, individual de lo que lee una persona en particular, puede generársele una inhibición a ella de decidir leer lo que realmente quiera. Las obras, ese objeto de derecho de autor, que pueden ser objeto de las excepciones que exige el tratado. Y de acuerdo con la definición, se trata de obras literarias o artísticas en forma de texto, notación y o ilustraciones conexas. ¿Eso qué quiere decir? Que son todo aquello que ha sido escrito, ya sea con palabras o con otro tipo de signos. O sea, anotaciones, por ejemplo, una partitura que tiene notaciones de símbolos que permiten decodificarse en la música. Y ilustraciones conexas, o sea, dibujos, fotos que van relacionadas con un texto. Entonces, por exclusión, quedan fuera de lo que es el sistema del Tratado de Marrakech aquellas ilustraciones, las personas con discapacidad visual, que es de tal naturaleza que no pueden gozar de una manera normal de un texto escrito, y también personas con discapacidad física que les afecte la posibilidad de leer, como por ejemplo una persona que tenga algún tipo de paraplegia o tiene dificultades musculares que le impiden sostener un libro. Otra definición importante se refiere a cuáles son las y
Una definición también muy importante es la definición de beneficiario, o sea, la persona que es la destinataria final de los formatos accesibles que se realizan. Y en este caso, de acuerdo con el tratado, son las personas ciegas, o fotos u otras obras que son visuales, o una película que no estén relacionadas en un texto. Ahora, ¿cuáles serían ejemplos de ilustraciones que están dentro de aquellas que pueden ser objeto de una excepción dentro del sistema de Marrakech? Son, por ejemplo, las ilustraciones que están en una historieta, por ejemplo, en una historieta de Condorito,